Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Señores, Haití continúa en un callejón sin salida. En días pasados, la representante del secretario general de la ONU, María Isabel Salvador, estuvo reunida con el Consejo de Seguridad y le estuvo advirtiendo del empeoramiento, del deterioro que ha tenido Haití a pesar del despliegue de la misión multinacional. Es innegable ver cómo a medida que pasan los días, las bandas han continuado expandiendo su control. Incluso, señores, han llegado al punto tal de repeler a tiros a aeronaves de la ONU, como vimos en días pasados, y a agredir a tanques blindados de los Estados Unidos. A esto realmente ha preocupado bastante, sobre todo a la Secretaría General de la ONU, porque se supone que a la llegada de esa misión multinacional, por lo menos, paso a paso, se iban a ver para esta fecha algunas señales de avance. Y ha sido todo lo contrario. Al punto tal, señores, que los desplazados han aumentado en un 22%. Es decir, Haití, luego de esa misión multinacional, ha aumentado los desplazados producto de la escalada de violencia en un 22%. Cerca de 1 millón de desplazados, 700,000 personas han tenido que moverse de sus hogares. Lo que está ocurriendo en Haití, señores, no es una situación fortuita. Eso no son cosas que ocurren de un momento para otro. Un estado no colapsa en 2 días. Por eso yo dije en un comentario pasado que el problema actual de Haití necesariamente no reposa en las bandas. No reposa en las bandas. Reposa en una clase política y reposa hasta en la propia comunidad internacional. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Y tenemos que necesariamente remontarnos al colonialismo. Tenemos que remontarnos a cómo era ese pedazo de la isla cuando Francia lo tenía ocupado, cuando era una colonia francesa. Y hay que saber que esa colonia francesa, lo que se conoce hoy como Haití, generaba su riqueza a través de la explotación extrema de esclavos, señores. Pero generaba riqueza no para ese pedazo de la isla, generaba riqueza para Europa, generaba riqueza para Francia. Entonces, así inició un movimiento, una expresión, un grito de desesperación que terminó evidentemente en un estallido social, y esto convirtió a Haití en la primera República Negra en 1804. Cuando ya esos esclavos se hartaron, esos esclavos ya no podían más, tomaron sus machetes y en vez de cortar caña, empezaron a cortar cabezas blancas. Así inició la revolución, la gesta independentista haitiana. Y ustedes dirán, bueno, Miguel, pero imagínate, ¿qué tú crees que podían hacer esos haitianos? El único problema que estos esclavos no se dieron cuenta que estaban iniciando una independencia sin planificación. Y al no producirse una planificación, luego de la gesta independentista, no había nada sobre la mesa. Lo que quedó fue un grupo de líderes libertadores que empezaron a servirse con la cuchara grande, porque ya a sus amos le habían dejado un manual de cómo extraer los bienes de ese país. Y esos líderes libertadores haitianos, muchos de ellos, sin concepto ni criterio de planificación a corto, mediano y largo plazo, sin dibujar lo que sería una república con garantías de desarrollo, empezaron a servirse con la cuchara grande. Y miren cómo a través de la historia este hecho se fue repitiendo una y otra vez hasta que Haití quedó entrampada en los intereses de las élites. Pero usted nada más tiene que ver, señores, cómo el mismo Duvalier sustituyó el ejército que ya tenía formado ese país por un grupo armado, una expresión armada, los famosos Totomacuts. Es decir, cómo ya había una indiferencia hacia la institucionalidad, cómo las élites haitianas empezaron a darle la espalda a las instituciones haitianas. ¿Cómo eso ocurrió? Ahí empezó, señores, con esa indiferencia, con esa actitud extractivista, extraccionista, esa actitud de sanguijuela por parte de las élites haitianas. Y si a eso le sumamos que a partir de los años 1990, con la intervención de las Naciones Unidas y las primeras intervenciones de organismos internacionales con el pretexto de restablecer el orden en ese país y empezar a recoger los bagazos que habían dejado las élites haitianas anteriores, evidentemente en su momento generaron un impacto positivo, pero esto con el tiempo provocó un efecto contrario.
a medida que los organismos internacionales fueron incrementando su nivel de ayuda y de apoyo, asimismo se fueron desvaneciendo las instituciones en Haití. Dejaron de ser necesarias. Y la propia clase política dejó de responder a una ciudadanía y empezó a servir a las instituciones internacionales. ¿Por qué? Porque esos organismos internacionales se instalaron como amos y señores. Eran los que llevaban el dinero, eran los que llevaban las ayudas, y el político que se arrimaba a ese buen árbol, pues tenía garantizado un mayor alcance electoral. Y en ese contexto fue que las instituciones de Haití se fueron debilitando. Nadie le prestó atención a lo importante de fortalecer y transparentar el Estado haitiano. Esto se fue quedando como en un segundo plano. Y los ministerios de Haití, y el sistema judicial, y el sistema legislativo, se fue quedando apalastrado. Apalastrado. Usted solamente tiene que ver, señores, que en los años 60, Haití y República Dominicana tenían prácticamente el mismo PIB. Señores, el otro día en los años 60, ¿pero cuál fue la diferencia? Que República Dominicana, con todos los desafíos que tenía, habiendo salido recientemente de una dictadura de 30 años como fue la de Rafael Leonidas Trujillo, esa clase política dominicana puso su atención en la institucionalidad, empezando por el mismo Trujillo. Mientras un Duvalier desinstitucionalizaba a Haití, quitándole su ejército, un Trujillo le daba más instituciones a la República Dominicana. ¿Y qué pasó? Cuando ya la sociedad dominicana se hartó de la era de Trujillo, se hartó de vivir subyugado a las voluntades y caprichos del jefe, pues ¿qué les quedó? Les quedó una base sólida, institucional, de unas Fuerzas Armadas, de una Policía Nacional, de secretarías generales como era en ese momento, y una clase política pensante, intelectual, comprometida con el desarrollo de este lado de la isla. Haití no corrió con esa suerte. Haití continuó, lamentablemente, con una clase política saqueadora. Y eso es lo que ha pasado. Y si yo les sigo recontando y trayendo más para acá, si yo les sigo haciendo recuentos, señor, ustedes mismos van a caer que esa situación actual de Haití no es un tema de las bandas, no es un tema de que los haitianos son malos, de que los haitianos creen en brujería. Señores, es un tema de la clase política. ¿O ustedes creen que se puede pensar en barbecue sin pensar en Jovenel Moïse? O sea, se puede pensar en Jimmy Cherizier, el actual vándalo señalado por los organismos internacionales que lidera esa coalición de bandas Viviremos Juntos, sin pensar en Jovenel Moïse. Porque hay que señalar esa parte. Barbecue hoy existe y tiene ese poder por Jovenel Moïse. Y muchas de las bandas hoy en día existen por el financiamiento de los sectores empresariales. Que al Haití no contar con un ejército, al tener una policía totalmente permeada por la delincuencia, los empresarios en principio tuvieron que inocentemente pagarle a ex policías y pagarle a policías para que hicieran funciones de seguridad privada. Ahí está, señora, ahí ha reposado la historia de Haití. Entonces, hoy en día, viene la comunidad internacional a actuar de una manera alarmada. ¡Ay, me dispararon en un helicóptero! ¡Ay, me quemaron una tanqueta blindada! Bueno, señores, pero ese es el resultado de la indiferencia y la falta de institucionalidad que ha sufrido Haití a través del tiempo. Entonces, ahora ustedes pretenden que la República Dominicana, un país que ha dado ejemplo de desarrollo, ha dado ejemplo de compromiso, a pesar de los actos de corrupción y todos los desafíos que nosotros tenemos que seguir enfrentando como sociedad, de esa cultura de corrupción que tenemos todavía en las venas. Pero a pesar de eso, hemos podido sobreponernos, hemos podido salir a flote y ser la sociedad fuerte que somos hoy en día. Y por eso nosotros, señores, tenemos que, con recelo, con bastante recelo, cuidar lo que hemos construido y mirarnos en el espejo de Haití y no permitir bajo ninguna circunstancia que nadie venga a plantearnos a nosotros hoy en día las reglas del juego. Porque Haití no es el mejor ejemplo. Por el contrario. Por eso es que cuando yo veo a esas autoridades haitianas, a ese Consejo Presidencial de Transición, a esa canciller, tratando de echarnos la culpa de su incompetencia, yo me indigno. Porque todo lo que está pasando en Haití es producto de la incompetencia
de sus primeros líderes y de los que le sucedieron, que no pudieron ver más allá de un momento. Mientras los padres de la patria dominicanos se sentaron a diseñar una patria, a diseñar un país, a establecer las reglas del juego claras para que República Dominicana pudiera valerse por sí misma. No. En Haití empezaron a volar cabezas, se sentaron en la silla de sus amos, se colgaron los trajes de sus amos, se llamaron a sí mismos emperadores, se pusieron nombres de reyes y ahí están los resultados. No le busquemos la quinta pata al gato, señores. Mientras los padres de la patria de la República Dominicana se sentaron con ecuanimidad, con determinación, a diseñar un país, a diseñar una patria, los libertadores haitianos tomaron los machetes, los colines, empezaron a volar cabezas y se pusieron los trajes de sus amos, se sentaron en las sillas de sus amos y se pusieron nombre de emperadores y reyes. Entonces, lo que inicia mal, termina mal. Y déjenme decirles, aunque suene extraño, yo soy de los que creo que todavía Haití está a tiempo. Haití está a tiempo de despertar y de darse cuenta que la fiebre no está en la sábana. Darse cuenta que la fiebre que ha tenido Haití hoy en día, al borde de la muerte, es producto de la falta de responsabilidad y compromiso de su clase política. Y hasta que eso no lo comprendamos, señores, hasta que eso Haití no lo comprenda, no va a salir de ese atolladero. Entonces, señores, por eso es que Haití ha estado en un ciclo de violencia, en un ciclo de pobreza desde su fundación. El legado de la explotación colonial, las prácticas de los líderes locales, la violencia paramilitar y la independencia de la ayuda externa ha debilitado ese país profundamente. Haití necesita instituciones inclusivas y fuertes que respondan a la necesidad de su pueblo. No solo intervenciones externas. No solo intervenciones externas. Ok, llegamos aquí, pero ¿qué dejamos? Ok, recibimos instituciones, organismos internacionales, pero ¿qué nosotros estamos haciendo por nuestro propio país? Eso es lo que debe de preguntarse la clase haitiana antes de estar saliendo a buscar culpables por allá afuera. Qué cómodo es, qué cómoda es esa realidad. Díganme ustedes, amigos, en los comentarios qué opinan respecto a esta situación. ¿Qué les parece esta reflexión? Y me gustaría que ustedes puedan externarnos eso a través de los comentarios. Agradecerles siempre por el apoyo, invitarles a que no den like, a que compartan este contenido y a que continúen en sintonía con este su espacio de cara al mundo.